Impacto evangelístico. Crisis de dirección espiritual. En Isaías 1:3 Dios dice: mi pueblo no tiene entendimiento. En Oseas 4:14 Dios dice: el pueblo sin entendimiento caerá. Hace muchos años el Señor habló muy claramente a mi corazón y me dijo: mi pueblo está aturdido, está atacado de un vértigo. En ese tiempo no entendí muy bien todo lo que el Señor quiso decirme, pero hoy esa misma voz habla a mi corazón y me hace entender que lo dicho hace años fue especialmente para estos días en que estamos viviendo. Mi pueblo está aturdido, está atacado de un vértigo. Físicamente un vértigo se produce por la presencia de algo anormal en el organismo, y cuando uno está aturdido o atacado de un vértigo, uno está mareado, desvanecido, sin fuerzas, nervioso, voluble, girando alrededor, no puede caminar erguido con su frente en alto, ni en línea recta, está como borracho o como alocado, ni puede entender bien las cosas. Esta condición de aturdimiento y de vértigo también se produce en la vida espiritual, tanto del cristiano individualmente como del pueblo de Dios colectivamente. Y a esta condición espiritual es que Dios se refirió cuando dijo: mi pueblo no tiene entendimiento, y el pueblo sin entendimiento caerá. Es a lo que se refirió el Señor cuando me dijo: mi pueblo está aturdido, está atacado de un vértigo. En el vértigo espiritual se pierde la fuerza espiritual, la rectitud espiritual y la dirección espiritual. Se pierde el entendimiento espiritual y por lo mismo se sufren muchos tropiezos, se cometen muchos errores y se experimentan muchos fracasos. A esta falta de estabilidad, de integridad, de rectitud, de firmeza y de cordura espiritual, a estos vértigos espirituales la Biblia les llama locura. Veamos, Jacob en su apresuramiento, en su aturdimiento, en su vértigo espiritual engañó a Labán y huyó con lo que le pertenecía y con lo que no le pertenecía. Por lo mismo le fue dicho: locamente has hecho. Aarón y María, sin dirección de Dios, en su vértigo de murmuración, censuraron a Moisés y cuestionaron su autoridad. Y después del castigo divino, reconocieron y dijeron: locamente hemos actuado. Saúl, sin dirección de Dios, en su vértigo de grandeza humana, sin ningún entendimiento espiritual, usurpó las funciones sacerdotales de Samuel, y éste le dijo: locamente has hecho. David, sin dirección de Dios, en su vértigo de suficiencia propia, incitado por Satanás, celebró un censo de los hombres de guerra. Esto desagradó a Dios y murieron 70,000 hombres. Y ante el profeta Gad, David reconoció y dijo: he hecho muy locamente. Asa, el rey de Judá, en su vértigo de dominio y de independencia de Dios, usó el oro y la plata de la casa de Jehová para comprar la ayuda del rey de Siria contra el rey de Israel. Y el profeta Hanani le dijo: te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Locamente has hecho en esto. Balaam, en su aturdimiento, en su vértigo de lucro personal y en abierta rebelión contra la voluntad de Dios, sin entendimiento espiritual, cometió el error de Balaam de razonar humanamente que como el pueblo de Israel estaba en desobediencia, Dios debía castigarlo y maldecirlo. Siguiendo a este error, estableció la doctrina de Balaam, que consistió en enseñar, promover y lograr que el pueblo de Dios se uniera en matrimonio con los paganos para provocar y causar el castigo divino. Y luego dejó abierto y pavimentado el camino de Balaam, que consiste en comercializar con el evangelio, esto es, lucrarse del evangelio, y comercializar el evangelio, esto es, predicar un evangelio convoyado con productos comerciales. Y el vértigo de Balaam era tal que aunque Dios le repitió que no fuera a maldecir al pueblo, él insistió en ir
por la recompensa, por el lucro, por las prebendas que le ofrecía el auspiciador Barak. Refiriéndose a esto, el apóstol Pedro nos dice que una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Como hemos visto, esta falta de dirección, esta crisis de dirección espiritual es considerada en la Biblia como una locura. Y el problema se acentúa al considerar que todos estos casos mencionados, todos eran líderes del pueblo que, carentes de dirección de Dios, actuaban locamente. Jacob, Aarón y María, Saúl, David, Asa, Balán. Este aturdimiento, este vértigo, este alocamiento, esta terrible crisis de dirección espiritual viene cuando se menosprecia o se rechaza la dirección de Dios, cuando se desobedece la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses 2, 10 y 11 dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso o espíritu de error para que crean a la mentira. Exactamente esto fue lo que le sucedió al rey Acab, que rechazó tanto la dirección de la palabra de Dios por estar escuchando los mensajes lisonjeros de los profetas a sueldo, que en su locura escuchó y obedeció un espíritu de mentira que Dios tuvo que permitir, y murió violentamente, y los perros lamieron su sangre. Y cuando hay líderes aturdidos, aletargados, con vértigo espiritual, sin dirección de Dios, padeciendo de esta crisis de dirección espiritual, pues naturalmente el pueblo que no discierne este alocamiento de estos líderes y les sigue locamente, pues está peor, y ambos ciegos caerán en el hoyo. La Biblia dice: porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron, y por esta misma razón el pueblo estaba en las mismas condiciones. Dice la Biblia: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Amigos míos, y como hoy día también hay tantos que menosprecian la verdadera dirección de la palabra de Dios, que tergiversan, desobedecen y rechazan la palabra de Dios, que establecen sus propios criterios, sus propias interpretaciones, sus propias profecías, sus propias visiones, sus propias revelaciones. Amigos, qué terrible crisis de dirección espiritual existe, que mucho aturdimiento hay, que falta tremenda de entendimiento de la palabra de Dios, que muchos padecen de vértigo espiritual, que mucha ridiculez en nombre del Evangelio, que mucha grotesca imitación de lo genuino, que muchos alocados hay, que muchos atronados por doquier. Con cuánta facilidad se cree a lo falso, a lo antibíblico, a lo erróneo, a lo novedoso, a lo artificioso. Qué menosprecio tan cruel a los nobles y elevados postulados del Evangelio. Qué aflojamiento tan espantoso en la conducta, en la disciplina y en la doctrina. Qué deterioro tan alarmante en los principios bíblicos para promover la obra de Dios. Qué evolución tan materialista y tan comercializada del sistema para sostener la predicación y la obra del Evangelio. Qué crisis tan espantosa de dirección espiritual. Se suplanta lo bíblico, lo sano, lo verdadero, lo espiritual, lo que agrada a Dios, y naturalmente surgen infinidad de ridiculeces y de barbaridades que se proclaman sin temor de Dios y se reciben y se creen ciegamente. Y ahí están las voces de los falsos y alocados profetas pregonando que Dios hizo al hombre
al principio una hermafrodita, que la idea de crear la mujer vino de Satanás, que Dios hizo a la mujer siguiendo la idea y el diseño que Satanás le trajo, que la mujer es el ser más miserable de la creación, que el hombre no comete adulterio, que es la mujer, que la serpiente y Eva realizaron unión sexual, que de esa unión nació Caín, que la verdad bíblica de la existencia de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una doctrina pagana y diabólica, que la única persona es Jesucristo, que el Padre y el Hijo son meramente títulos de una misma persona, que la voz del Padre que habló desde el cielo en el bautismo de Jesús fue meramente una voz, y que el que estaba sentado en el trono en el capítulo 5 de Apocalipsis era meramente un resplandor, según me dijo personalmente uno de estos predicadores aturdidos, que Jesucristo resucitó con un cuerpo inmundo, que Cristo se le apareció a uno de estos aturdidos y lo besó 4 veces en los labios, que Cristo se le apareció otra vez estando acostado en su cama, y Cristo vino por su espalda y le dio masaje en la parte baja de la espalda, que aunque la Biblia condena la idolatría, el tener imágenes de ninguna cosa, el fetichismo, los amuletos, los guardacuerpos, etcétera, que el Espíritu Santo ordena a ese apóstol aturdido a hacer cosas que la Biblia condena, que cuando uno ayuna, no es uno el que ayuna, sino que es otro el que ayuna, dice el Señor, que el que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo no se va con el Señor cuando levante su iglesia, que los cristianos se escondan en los montes, que cuando Cristo venga va a descender en una llanura de Vega Baja, Puerto Rico. No acabaríamos de mencionar tanto disparate y tanta barbaridad que se escucha y que muchos aceptan y creen, lo cual pone de manifiesto que existe una terrible crisis de dirección espiritual. Y lo peor es que haya denominaciones y concilios que apoyen estos disparates y a estos disparatosos. A uno de estos profetas de la confusión, un conocido predicador le escribió una documentada carta señalándole a la luz de las Sagradas Escrituras los errores bíblicos que está enseñando, y el profeta de la confusión le contestó que todo lo que señala en la carta es cierto y que lo que la Biblia dice es cierto, pero que a él el Espíritu Santo le ha dicho, le ha revelado que haga esas cosas. Quien no tiene entendimiento se traga ese otro disparate, esa otra herejía, pero quien tiene entendimiento sabe que el Espíritu Santo que inspiró la Biblia jamás le dirá a nadie nada en absoluto que sea contrario a lo que ya el Espíritu Santo estableció en la Biblia. El apóstol Pedro, consciente del grave peligro que existe de caer en el vértigo de lo artificioso, al relatar la auténtica visión que tuvieron él y 2 apóstoles más, cuando vieron a Cristo que se transfiguró delante de ellos y oyeron la voz del Padre dando testimonio del Hijo, Pedro declara: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De modo que el pueblo de Dios entendido, que atiende a la palabra profética más segura, esto es la Santa Biblia, que es antorcha que alumbra el lugar oscuro, ese pueblo jamás caerá en esas fábulas artificiosas, ni se dejará aturdir ni intoxicar por tanta ridiculez, tanta propaganda y tanto engaño. Hay quienes quieren justificar sus errores
artificios y engaños, reclamando que en sus cultos y campañas las almas se salvan, los enfermos se sanan y se producen milagros. Y hay muchísimos que por esa misma causa, esto es, porque ven milagros, creen y aceptan todos esos artificios y errores. Gracias a Dios por las almas que son salvas, etcétera. Pero el éxito que pueda tener un ministerio o una persona no justifica los errores y artificios de ese ministerio o persona. Siempre que se predica que Dios salva, que Dios sana, que Dios obra milagros, y se le presentan al pueblo las promesas de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras, pues Dios tiene que honrar su palabra. Dios cumple su palabra y salva las almas, sana a los enfermos, obra milagros, independientemente de quien predica. En el caso de Balaam, Dios tuvo que usar la mula, y la mula le predicó al predicador. El pueblo entendido hará como hacían los hermanos en Berea, que aunque era Pablo y Silas los que predicaban y enseñaban, los hermanos en Berea escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que no importa quién predique o enseñe, o profetice, o tenga visiones o revelaciones, lo que hay que hacer es analizarlas y juzgarlas a la luz de las Sagradas Escrituras. Y si no están conforme a la palabra de Dios, para nada sirven, pues son fábulas artificiosas que desvían, que hacen perder la dirección de Dios, que aturden y enloquecen, que corrompen y arruinan a quien las sigue. La Biblia dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, que los necios mueren por falta de entendimiento, pero que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amados, en medio de esta crisis de dirección espiritual, busquemos la dirección de Dios por medio de su santa palabra y de su Santo Espíritu. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, porque los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oremos. Padre Santo, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud por los grandes y eternos beneficios de tu santa palabra, la Santa Biblia, en la cual nos has dejado para siempre tu voluntad revelada. Dios mío, danos más entendimiento de tu divina palabra. Ayúdanos a rechazar todo artificio, toda mentira y todo engaño, y que tu palabra habite abundantemente en nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.